Sean muy bienvenidos nuevamente. Continuamos con la unidad 6, en esta ocasión en la lección 1.3, en la cual vamos a estudiar sucesiones aritméticas, la definición correspondiente al segundo año de bachillerato por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. En el problema inicial se solicita observar la siguiente secuencia y responder. Literal A. Enlista el número de elementos de los primeros 10 términos de la sucesión. Literal B. ¿Cuál es la regla que se ha utilizado para generar la sucesión? Literal C. Si a un término se le resta su término anterior, ¿qué se puede observar si se hace en repetidas ocasiones? Literal D. Si sumas los términos 1 y 10, 2 y 9, 3 y 8, y así sucesivamente, ¿qué sucede? Observemos entonces la solución paso a paso, empezando con el literal A. En el literal A se solicita enlistar el número de elementos de los primeros 10 términos de la sucesión. Acá podemos ver gráficamente los primeros 4. En la primera figura tenemos 3 cuadritos. En la segunda figura tenemos 5. En la siguiente figura tenemos 7. Y en la siguiente tenemos 9. Entonces, si ubicáramos esto en una tabla, como los términos y el número de elementos que tiene el término, tendríamos que para A sub 1, el término que le corresponde es 3. Para A sub 2, el término que le corresponde es 5. A sub 3, el término es 7. Para A sub 4, el término es 9. Ahora, ¿cuánto será para A sub 5? Observemos que hay una diferencia constante. De 3 para 5 hay 2. Se han sumado 2. De 5 para 7 se han sumado 2. De 7 para 9 se han sumado 2. Por lo tanto, del A4 para A5 deberán sumar 2, es decir, que A5 sería 11. Y así sucesivamente, A6 13, A7 15, A8 sería 17, A9 19 y A10 sería 21, sumándole a cada uno para obtener el siguiente. En el literal B tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la regla que se ha utilizado para generar la sucesión? Tenemos acá la sucesión de las figuras. Ahora, ¿cuál es la regla? Ya hemos mencionado en el literal A que hay una diferencia constante de 2, pero veamos. Si se observan en la figura, las figuras, se han ido añadiendo 2 cuadrados respecto a la figura anterior. Eso lo podemos ver gráficamente así. Esta es la figura 1, como podemos observar acá. Si le agrego 2 cuadritos más en la base, ya es la figura 2, que es esta de acá. Le agrego otros 2, entonces se convierte en la figura 3. Le agrego otros 2 y llegamos a la figura 4. Es decir, que lo que va pasando es que se van aumentando 2 cuadritos a cada elemento posterior. En el literal C se pregunta, si a un término se le resta su término anterior, ¿qué se puede observar si se hace en repetidas ocasiones? Observemos. Tenemos acá la sucesión. Por ejemplo, si a A2 le resto a 1, eso sería como restar 5 menos 3 y obtenemos 2. Veamos, tomemos otra pareja. Por ejemplo, si tomamos A5 y A4, A5 menos A4 sería 11 menos 9. Y eso también es igual a 2. Tomemos ahora otra pareja, por ejemplo A9 y A8. Sería 19 menos 17. Entonces resulta que también obtenemos 2. Por lo tanto, podemos decir que al tomar un término y restarle su anterior, se puede observar que el número resultante siempre es el mismo. Cuando se hace varias veces, no importa qué pareja se tome,
Si a un término le resto el anterior, obtengo un valor constante. En este caso, pues el resultado es 2. Literal D. Si suma los términos, el 1 con el 10, el 2 con el 9, el 3 con el 8 y así sucesivamente, ¿qué sucede? Veamos, sumemos el término A1 con el término A10, o sea 3 más 21, nos da 24. Ahora sumamos el término 2 con el 9, A2 con el A9, o sea también nos da 24. Veamos ahora, sería A3 con A8, o sea 7 más 17, y vemos que también nos da 24. Veamos ahora el siguiente, A4 con A7, que sería 9 más 15, y también nos da 24. Finalmente tenemos 11 más 13, y también nos da 24. ¿Qué es lo que sucede entonces? Se puede observar que al sumar términos que están a igual distancia de los extremos, el resultado es siempre el mismo, es 24. Definición. A la sucesión donde sus términos pueden obtenerse sumando un mismo número al término anterior se llama sucesión aritmética. Entonces debemos de tomar en cuenta esta definición. ¿Cuándo una sucesión va a ser aritmética? Cuando sus términos pueden obtenerse sumando un mismo número al término anterior. Una sucesión aritmética tiene la propiedad que al restar a un término su anterior, siempre obtendrá el mismo resultado. A este resultado se le llama diferencia. Otra de las propiedades de una sucesión aritmética finita es que al sumar términos que están en una misma distancia de los extremos, el resultado es el mismo. Y además, un detalle importante que hay que resaltar sobre las sucesiones aritméticas es que la diferencia puede ser un número cualquiera. Esto es, puede ser un número entero, racional, decimal, irracional, no importa. Lo que importa es que sea el mismo número que obtenga en la diferencia. Llegamos así a la sección de problemas en donde se te va a solicitar identifica si cada sucesión es una sucesión aritmética. En caso de serlo, determina su diferencia. Lo que debes hacer es restar, por ejemplo, en el literal A, 11 menos 5, 17 menos 11, 23 menos 17, 29 menos 23, 35 menos 29, y si en esas restas obtienes el mismo número, significa que es una sucesión aritmética. Bien, eso es todo y nos vemos en el próximo video.